Hola, bienvenidos al Reloj de Arena. Mi nombre es Nicolás Estrada y este es un canal de videos sobre fundamentos de mecánica de suelos producido desde el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de los Andes en Colombia. En nuestros últimos dos videos hemos venido discutiendo los esfuerzos en el suelo y en particular hemos repasado los diferentes orígenes que puede tener el esfuerzo en el suelo, de dónde puede venir. Empezamos discutiendo los esfuerzos geostáticos, luego discutimos cómo estos esfuerzos cambian cuando tenemos situaciones de flujo ascendente o descendente de agua en el suelo, y hoy vamos a discutir los esfuerzos que se originan por la aplicación de cargas en la superficie del suelo. Vamos a empezar con una corta introducción, luego veremos tal vez la situación más simple que podemos asociar a la aplicación de cargas superficiales, que es una carga puntual aplicada en la superficie del suelo. Luego veremos algunas soluciones elásticas que tenemos también a nuestra disposición y terminaremos con un breve comentario sobre el principio de superposición. Bueno, para entender cómo funciona esto de los esfuerzos en el suelo, empecemos analizando un experimento muy sencillo pero muy interesante. Me refiero a los experimentos hechos con materiales que llamamos fotoelásticos, es decir, materiales que en una disposición especial de una serie de filtros, polarizadores y de luz nos muestran con una coloración el nivel de fuerza al que están sometidos. Lo que ustedes ven en esta figura de la izquierda es una serie de discos transparentes de un material fotoelástico. Y entonces lo que ustedes ven acá es una serie de colores, desde verde claro hasta rojo muy intenso, que nos muestran el nivel de fuerza que está sintiendo cada una de esas partículas. Por ahora simplemente se ha aplicado la gravedad, es decir que lo que vemos son básicamente los esfuerzos geostáticos. Así como lo hemos discutido en clase, vemos que estos esfuerzos son nulos en la superficie y que van aumentando linealmente a medida que aumentamos la profundidad. En esta segunda fotografía lo que vemos es un objeto pesado que se ha puesto en contacto con el suelo, ¿sí? Que reposa en la superficie del suelo. Y entonces ahora vemos la superposición de los esfuerzos geostáticos y de los esfuerzos con los que el suelo responde a la aplicación de esta carga superficial. Y lo que vemos es que esa modificación de esfuerzos debida a la carga superficial es muy concentrada en la cercanía del objeto y luego se va difuminando a medida que vamos analizando partes más y más profundas del material o a medida que nos alejamos lateralmente del punto de aplicación de la carga. Básicamente este conjunto de fuerzas entre las partículas del suelo, si pudiéramos integrarlas, pues equivaldrían al peso del objeto, de tal manera que se asegura el equilibrio estático del sistema que estamos viendo. Y entonces, supongamos que el problema que queremos resolver es decir, bueno, si aplicamos una carga en la superficie, ¿cómo son los cambios de esfuerzos que ocurren dentro del suelo para asegurar el equilibrio del sistema? Y resulta que ese problema puede resolverse si nosotros suponemos que tenemos un material homogéneo, es decir, no cambiamos de material, hay uno solo, isotrópico, es decir, que sus propiedades mecánicas son las mismas independientemente de la dirección en la cual las midamos, y por último, elástico lineal. Elástico lineal quiere decir que cuando nosotros aplicamos un esfuerzo y ocurre una deformación, cuando retiramos el esfuerzo la deformación se recupera totalmente, y es lineal porque la relación entre los esfuerzos y los desplazamientos es una relación de proporcionalidad. Entonces, si tenemos un material que cumple estas suposiciones, podemos imaginar lo que llamamos un semiespacio elástico, es decir, una superficie del terreno y luego un material que es infinito hacia abajo y hacia los lados. Y con estas suposiciones y esta geometría simplificada, resulta que este problema de deducir cómo son los cambios de esfuerzos dentro del suelo debidos a la aplicación de una carga superficial puede resolverse de forma analítica.
La primera persona que resolvió analíticamente este problema fue Joseph Boussinesq en el año 1885 aproximadamente. Y entonces a estas soluciones que nos dan cómo cambian los esfuerzos debido a la aplicación de cargas superficiales, las llamamos también soluciones de Boussinesq. Y la primera solución que él desarrolló es la más sencilla de todas las que propuso, es la que corresponde a una carga puntual. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos nuestro semiespacio elástico y vamos a pensar que en la superficie se aplica una carga en un área muy pequeña. Supongan ustedes, por ejemplo, una torre o algo pesado, pero que transmite al suelo o transfiere al suelo su carga en un área tan pequeña que podemos asimilarla a un punto. Y entonces la solución de Boussinesq, que vamos a ver en un momento, nos permite en cualquier punto de ese semiespacio elástico, por ejemplo en el punto A que se muestra aquí en la figura, nos permite calcular cómo son los cambios de esfuerzos, tanto verticales como horizontales, que ocurren en ese punto. Para poder usar las soluciones de Boussinesq, pues lo primero que necesitamos es como poder ubicarnos dentro de ese semiespacio, poder ubicar el punto. Entonces, en las soluciones que vamos a ver en la siguiente diapositiva, se usa la referencia, digamos, geométrica que se explica en esta figura. Entonces, lo que estamos suponiendo es que hay un punto en el que aplicamos la carga, que es el origen de un espacio coordenado. En esta figura estamos llamando P a esa fuerza que estamos aplicando. Vamos a suponer que en la superficie de ese semiespacio podemos ubicar el punto que está sobre nuestro punto de análisis con las coordenadas X y Y. La hipotenusa de esos dos catetos la vamos a llamar R. R hace referencia al radio, porque fíjense que este problema tiene una geometría axial, siendo el eje del cilindro el eje Z, que nos da la profundidad del punto. Y por último también podemos ubicar el punto mediante la distancia que hay entre el origen, el punto de aplicación de la carga, y nuestro punto de análisis, que vamos a llamar L mayúscula. Y entonces, a partir de esas referencias, X, Y, Z, R y L, y también del coeficiente de Poisson, que en estas fórmulas se denota con la letra μ, entonces podemos o se pueden deducir, lo hizo Boussinesq, los incrementos de esfuerzos en X, en Y y verticales, que podemos calcular con las ecuaciones que se muestran en esta diapositiva. Inicialmente estas ecuaciones pueden parecer como largas y complicadas, pero realmente no lo son. Es una solución muy ingeniosa y muy útil. Si ustedes se fijan en estas ecuaciones, la mayoría de los términos que hay ahí son factores geométricos que tienen por propósito pues ubicar el punto de análisis dentro del semiespacio elástico. Pero pues son ecuaciones realmente sencillas si tenemos en cuenta la complejidad del problema que estamos resolviendo. Luego hay otro elemento que también es muy importante y muy interesante, y es que como estamos calculando los incrementos de esfuerzos con la solución de Boussinesq y como estamos suponiendo que el material es un material elástico lineal, pues podemos también usar la ley de Hooke, es decir, la relación de proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones en cualquier material elástico lineal, y a partir de la combinación de estas dos cosas, de la solución de Boussinesq y de la ley de Hooke, podemos calcular no solo cómo cambian los esfuerzos dentro del semiespacio elástico, sino también cómo son los desplazamientos. Recuerden que les señalaba que este es un sistema de geometría axial. Si yo tengo un punto en el cual aplico la carga, pues es como un cilindro, ¿no? Es una simetría axisimétrica, se le llamamos a ese tipo de simetría. Entonces tengo básicamente dos desplazamientos muy importantes. Uno es el desplazamiento vertical, que vamos a llamar delta z, y que aparece en la primera ecuación, y otro es el desplazamiento radial, ¿sí? Es decir, horizontal hacia el eje de aplicación de la carga, que estamos llamando acá delta r.
Fíjense que en estas ecuaciones, además de los factores geométricos que intervienen como R y Z, nuevamente tenemos el coeficiente de Poisson, que aquí se escribe con la letra griega nu, y también, por supuesto, el módulo de rigidez del material, el módulo de Young, que estamos representando con la letra E mayúscula. Esto pues debe ser así porque este módulo es el que describe la rigidez del medio, ¿cierto? La relación entre los esfuerzos que aplico y las deformaciones que aparecen. Listo. Y otro elemento muy importante es que así como existe la solución para la carga lineal aplicada en la superficie, también existen soluciones analíticas para otras geometrías de aplicación de carga, porque por supuesto no siempre la carga que aplicamos en la superficie puede asimilarse a un punto de aplicación. Por ejemplo, existe la solución analítica para describir los incrementos de esfuerzos debidos a una carga que aplicamos sobre una línea en la superficie, es decir, mediante una estructura que es muy larga en un sentido y muy delgada, de espesor despreciable, digamos, en el otro sentido. Un buen ejemplo de una carga lineal es un muro. ¿Sí? Un muro es muy largo en una dimensión y tiene un espesor despreciable en el otro. Existe también la solución analítica para los incrementos de esfuerzo debidos a una carga que se aplica en una franja. Por franja nos referimos a algo que es muy largo en una dirección, pero cuyo espesor ya no es despreciable. Un terraplén vial, por ejemplo, como se muestra en esta foto, es un buen ejemplo de una carga aplicada en una franja, ¿cierto? Tenemos una estructura lineal, pero su espesor ahora pues es un espesor importante, ya no es despreciable como en el caso del muro. Para este caso existe entonces también una solución analítica. Y existe también, por ejemplo, la solución analítica para los incrementos de esfuerzo aplicados bajo cimentaciones que tienen formas geométricas relativamente sencillas. Una de ellas es, por ejemplo, un círculo, ¿sí? Como podría ser el ejemplo de los tanques que vemos en esta foto, o también existe la solución analítica para los incrementos de esfuerzos bajo un área de aplicación de carga de forma rectangular, ¿sí? Bajo la esquina del rectángulo. Entonces, como ven, hay una variedad de solución analítica, de soluciones analíticas que podemos utilizar: punto, línea, franja, círculo, rectángulo, y de hecho la combinación de estas soluciones analíticas, como vamos a verlo a continuación, puede permitirnos resolver problemas pues muy complejos. Bueno, y la herramienta de la que les hablaba, que nos permite integrar estas soluciones analíticas sencillas para poder resolver problemas mucho más complejos, es el principio de superposición. Lo que nos dice este principio es que cuando las ecuaciones que gobiernan un problema físico son lineales, el efecto global de varias acciones, el efecto combinado de varias acciones, puede calcularse como la suma de los efectos individuales de cada una de estas acciones, de forma separada. Eso es interesante porque nosotros tenemos, como lo veíamos, soluciones analíticas simples: un punto, una línea, una franja, un rectángulo, un círculo. Pero las situaciones reales, por supuesto, son mucho más complejas. Entonces, cuando tenemos varios de estos efectos combinados, pues basta con analizarlos de forma separada y sumar sus efectos. Para poner un ejemplo simple, imagínense sobre un suelo horizontal, tenemos dos pequeños terraplenes viales con una estructura de pavimento sobre ellos, como se muestra en esta figura. Entonces, cada uno de estos terraplenes y el pavimento que hay sobre él puede asimilarse a una carga que se aplica en una franja, y para eso tenemos solución analítica. Si nosotros queremos saber cómo cambian los esfuerzos, por ejemplo, bajo el punto A de estas dos calzadas independientes, para calcular, por ejemplo, qué asentamiento se produce al construir esos dos terraplenes, pues no necesitamos una solución analítica de dos cargas aplicadas en una franja, sino que basta con calcular el efecto de uno de los terraplenes y a él sumarle el efecto del otro terraplén. Y así el principio de superposición es realmente útil porque podemos en un mismo espacio combinar
cimentaciones de diferentes formas, sumar y restar efectos, poner cargas en franja, cargas en línea, cargas puntuales, en fin, una diversidad de cargas que combinadas pueden constituir lo que es un sistema de transferencia de carga al suelo, pues realmente complejo y elaborado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Chao.